Amén. Buenas tardes, hermanos. Hola, Manuel. Eh, Me alegra mucho el poder verlos nuevamente. Sí, Dios bendiga al hermano Ardi y su reflexión. Dios es bueno, amén. Siempre es bueno a pesar de nosotros mismos. Y bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Amén. Sí, súper. Amén. Súper. Déjenme acomodar aquí un poco la... Ya. Bueno, como decía la hermana Eunice, hoy día vamos a conversar sobre lo que es la eutanasia, ¿ya? Partimos preguntando, ¿alguien sabe o me podría definir, sin que sea muy detallado, qué es la eutanasia? Amén. ¿Amén? Bueno, para mí, lo que he escuchado que la eutanasia es una forma de ayudar en el sufrimiento que tiene una persona y ayudarla a morir, en otras palabras, aplicándole ya sea una dosis para que muera rápidamente. Ok, sí, súper bien. Vamos a tener la misma temática de la semana pasada. Vamos a primero definir qué es la eutanasia. Vamos a ver un poco de estadística mundial. Luego vamos a hablar de la eutanasia en Chile, la eutanasia, la perspectiva bíblica, lo que podríamos apuntar. Y vamos a terminar con qué opino yo sobre la eutanasia, que es más o menos lo que la hermana Eunice me planteó. Para comenzar, ¿qué es la eutanasia? Espérame que siempre me molesta esta barra del Zoom. Donde la colocamos que no moleste. Ahí arriba, ya. La eutanasia viene del latín eutanasia y del griego antiguo eutanasia, que significa básicamente buena muerte, ¿sí? O muerte apacible, que sería lo contrario a la cacotanasia. La cacotanasia sería la mala muerte, ¿sí? De ahí, por ejemplo, la palabra cacofonía, que es un mal sonido, es un hablar mal. Pero la eutanasia sería la buena muerte. Es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. Eso es súper importante porque aquí no estamos hablando de ayudar a alguien a morir bajo cualquier tipo de circunstancia. O sea, es una persona que no tiene una perspectiva de sanidad. Cuando se habla de eutanasia, se está hablando siempre de una muerte asistida, ayudar a morir bien o apaciblemente a una persona que de todas maneras va a morir. O sea, si nosotros no intervenimos, se supone que esa persona va a morir igual, porque tiene una enfermedad incurable o algo así. La eutanasia se practica tanto en humanos, desde la perspectiva de la medicina, como en animales y otras especies. Obviamente la eutanasia animal está dentro de lo que sería la veterinaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que años atrás, por ejemplo, estaba la perrera, que mataba a los perritos, ¿se acuerdan? Que ya no tenían hogar, ahí no era tanta eutanasia como perricidio, ¿sí? Pero claro, cuando por ejemplo se le parte la pata a un caballo y ya no sirve, en el lejano oeste, no sé si todavía lo harán en el campo, pero en el lejano oeste le daban un tiro en la cabeza al caballo para que no sufra, ¿se acuerdan? Eso sería un ejemplo de eutanasia animal. Ok, luego tenemos esto, ¿qué es la eutanasia? La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como la acción deliberada, otra vez, ¿se dan cuenta? No es algo por casualidad, es algo que intencionalmente se hace. Es la acción deliberada que realiza una persona con la intención de provocar la muerte sin dolor a otro sujeto o no prevenir la muerte por causa natural en caso de enfermedad terminal o coma irreversible. O sea, siempre es más o menos el mismo contexto. Es alguien que está en un coma irreversible, es alguien que tiene una enfermedad incurable, terminal, y que por lo tanto se le ayuda a morir, ¿sí? Se le ayuda a evitar el dolor de las etapas finales de su enfermedad, ¿sí? Cuando normalmente estas enfermedades son muy agresivas, las personas suelen pedir esto. Ahora, obviamente, cuando hacemos la eutanasia estamos impidiendo que la enfermedad concluya, llegue a su fin,
que sería la muerte del paciente, ¿no es cierto? Estamos interviniendo antes de tiempo y estamos evitando una muerte natural. El paciente debe estar cursando con un sentimiento, un sufrimiento físico, emocional o espiritual incontrolable, siendo el objetivo de la eutanasia aliviar este sufrimiento. O sea, uno de los requisitos para poder practicar la eutanasia es que el dolor que esté experimentando las personas sea demasiado intenso como para poder seguir soportándolo, ¿sí? Aquí solamente un alcance, o sea, hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es físico, el dolor es inevitable. Yo no puedo evitar sentir dolor cuando me doy un martillazo en el dedo, ¿sí? Yo me doy un martillazo en el dedo y yo siento dolor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene terminales nerviosas y por lo tanto siente el dolor del martillazo en el dedo. Eso es inevitable, el dolor es inevitable. El sufrimiento sí es evitable. Entonces, desde esa perspectiva, yo no comparto esta visión de la Organización Mundial de la Salud, porque el sufrimiento es evitable. El sufrimiento es un estado psicológico, emocional, porque yo no puedo evitar sentir el dolor, la experiencia sensible, al darme un martillazo en el dedo, pero sí está en mí el no acordarme 20 años después del martillazo que me di en el dedo y seguir sintiendo dolor. Entonces, 20 años después yo le digo a la hermana Eunice, es que hermana Eunice, todavía me duele recordar que me di un martillazo en el dedo. Y la hermana Eunice me dice, ¿cuándo? ¿Esta semana? No, hace 20 años atrás. Entonces uno dice, no, pero eso no pasa. Pero yo creo que a ustedes les ha pasado que se han topado con personas en la vida que dicen, no, es que tú no sabes el dolor que me provocó, el sufrimiento que me provocó Eunice cuando dijo eso sobre mí. ¿Y cuándo dijo eso Eunice sobre ti? Hace 15 años atrás. Entonces, claro, en el momento en que Eunice lo dijo, tal vez era inevitable sentir dolor porque era una experiencia sensible. Pero el perpetuar ese sufrimiento en el tiempo, eso nosotros sí lo podemos controlar. Y ese sufrimiento en el tiempo sí es evitable. Por lo tanto, yo no iría en la definición de la Organización Mundial de la Salud, yo no estoy de acuerdo, porque si hablamos de sufrimiento físico, eso es dolor. Cuando hablamos de sufrimiento emocional, estamos hablando de sufrimiento, realmente. Pero ese sufrimiento es manejable por medio de psiquiatrías, de psicología y de diferentes cosas. Me parece que lo que está aquí queriendo decir la Organización Mundial de la Salud es ese dolor que viene como consecuencia de una enfermedad terminal, ¿sí? Que yo tengo, no sé, me duele el cuerpo permanentemente a causa de la enfermedad que tengo. Por ejemplo, existe esta enfermedad, siempre se me olvida, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó, que te duele, tienes dolor en todo el cuerpo, o sea, te tocan y te duele, pero no es algo de acá, es algo físico, realmente. Entonces, está hablando de ese sentido. Ahora, o espiritual incontrolable, a mí me parece que ahí es relativizar mucho la cosa, pero esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Desde mi perspectiva, el sufrimiento es controlable. Por lo tanto, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento que el hermano Ardi siente por el pecado que existe en el mundo, eso es algo que él puede controlar y que debiera, ¿sí? El dolor, la experiencia sensible física, eso no se puede controlar. Ejemplos de estos estados, dice la Organización Mundial de la Salud, pueden ser cáncer en etapa de cuidados paliativos, o sea, cuando ya no se puede hacer nada, sencillamente lo están cuidando como para que llegue a su fin nomás, o sea, le están dando medicamentos que calman un poco el dolor. Demencia avanzada, insuficiencias severas de órganos vitales, disnea severa refractaria a tratamiento, entre otros. Aquí la demencia avanzada podría ser este tema emocional, el dolor emocional, donde la persona ya no está consciente de sí misma, ¿sí? Y por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud opina
que en ese caso la eutanasia aplicaría porque sería darle una buena muerte a alguien que ya ni siquiera está consciente de sí mismo. ¿Ok? La literatura ha definido como enfermo terminal, porque eso es importante, cuando hablamos de eutanasia, lo que existe, lo que tenemos que primero definir es cuando una persona está en una enfermedad terminal, ¿sí? Porque no es, no sé, no soporto más este dolor y voy al médico y le digo, bueno, quiero una muerte digna, aplíqueme la eutanasia. Porque primero el doctor tiene que comprobar que su enfermedad está en un estado terminal. Ahora, un enfermo terminal es a quien padece una condición patológica grave, una enfermedad grave, de carácter progresivo e irreversible que no tiene opciones de tratamiento al momento del diagnóstico. Si una enfermedad no va a avanzar en el tiempo, por mucho que eso involucre dolor, entonces esa enfermedad te va a mantener con un dolor, pero esa enfermedad en el tiempo no va a avanzar ni te va a terminar matando, la eutanasia no sería aplicable, ¿sí? Porque la eutanasia se aplica, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, en los contextos en los cuales esa persona a causa de esa enfermedad va a terminar muriendo, ¿sí? Entonces, para evitarle los dolores del final de la vida, que sí o sí va a morir esa persona, le apliquen la eutanasia o no, va a morir igual. Entonces, a causa de eso, mejor adelantemos el día de su muerte. Si esta persona va a morir en 3 meses o va a morir en 6 meses, ¿para qué dejarlo sufriendo por 6 meses? Esa es la lógica. Mejor que muera ahora y ahorrémosle 6 meses de dolor. El argumento que suele darse, bueno, ahí dice, el enfermo terminal tiene un pronóstico fatal en un plazo breve, descrito como menor a 6 meses. Si el doctor te dice, bueno, te quedan 3 años de vida, tú no estás dentro de los parámetros de lo que es aplicable a la eutanasia. Tiene que ser que te quedan menos de 6 meses de vida. Esto debe ser determinado en forma precisa por un médico experto. Entonces, la eutanasia estaría limitada o demarcada por estos parámetros, ¿no es cierto? Y obviamente no puede ser cualquier médico. No es que un médico general, por ejemplo, te diga, no, está frita Eunice, le quedan 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque tiene un cáncer muy avanzado. Él no es la persona idónea para dar ese diagnóstico. En ese caso tendría que ser un oncólogo. Y probablemente un oncólogo, pero que haya consultado a un grupo, ¿sí? Para decir, Eunice, te quedan 3 meses de vida. Entonces tampoco es que cualquier médico pueda firmar un certificado y que diga, bueno, al hermano Ardi le quedan 2 meses de vida, porque tiene que ser especialista en la enfermedad que está enfrentando, ¿sí? También, por ejemplo, tampoco podría decir un traumatólogo, decirle a la hermana, perdón, que no quiero utilizar lo mismo siempre, decirle al hermano Elías, un traumatólogo, no, vamos a firmarle, vamos a autorizar la eutanasia porque a usted su problema del corazón no le va a permitir vivir más de un mes. ¿Por qué no podría hacer eso un traumatólogo? Porque no es especialista. Porque no es su área, ¿no es cierto? No es especialista, no se trata de un tema de la traumatología, sino que se trata de un tema de la cardiología. Entonces eso es importante entenderlo, no cualquier médico y no en cualquier circunstancia se aplica la eutanasia. Tradicionalmente la nomenclatura internacional, la forma en que se clasifican las palabras y se definen, ha dividido el concepto de la eutanasia en activa y pasiva. Eutanasia activa, eutanasia pasiva. Sin embargo, en los últimos 15 años hay organismos y autores nacionales. Esto fue sacado de la fuente de Ese Cielo, que es una revista electrónica científica muy prestigiosa, pero de su versión en Chile. Existe Ese Cielo a nivel mundial, pero aquí estamos en la página de Chile. Por lo tanto, cuando dice en los últimos 15 años hay organismos, autores y autores nacionales, o sea, autores chilenos, que plantean esta distinción como inapropiada, postulando que la eutanasia es siempre una acción activa. Originalmente se hacía la separación
entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Sin embargo, en los últimos años los doctores postulan que no existe una eutanasia pasiva. Después vamos a ver de qué se postulaba eso. Sino que siempre la eutanasia es una acción que toma activamente, sea el doctor, sea un familiar o sea el mismo paciente. Ya. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, comentarios, reclamos? Vamos bien, ok. Clarito. Súper. En los países donde está legalizada la eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente y con la supervisión de un equipo médico. ¿Por qué tiene que ser una petición reiterada? Porque en el fondo puede ser que el dolor del momento le haga pedir al paciente, al enfermo, la aplicación de la eutanasia, pero que, claro, su dolor lo inhabilita en ese momento para tomar una decisión cuerda, racional, de la que no se vaya a arrepentir. Entonces tiene que ser una petición reiterada, porque si la pidió 3, 4, 5 veces, en el fondo está consciente de lo que está pidiendo y ha tenido tiempo para reflexionarlo, porque obviamente la eutanasia es irreversible, ¿no es cierto? Entonces alguien no se puede arrepentir después que le aplicaron la eutanasia. Entonces con la primera solicitud no basta. Segundo, tiene que ser bajo la supervisión de un equipo médico, ¿sí? No basta solo un especialista, por mucho que sea el mejor especialista de cáncer, el mejor oncólogo del mundo, porque es solo su opinión. Entonces, para aplicar la eutanasia en los países donde está legalizada, se requiere la opinión del especialista, pero eso lo va a evaluar un grupo de médicos, porque puede ser que este especialista esté condicionado o esté, ¿cuál es la palabra? Tenga intereses fundados, tenga intereses creados, porque quiere a la persona, se encariñó con él y no quiere que sufra más, entonces en el fondo quiere ayudarlo, ¿sí? Pero desde una perspectiva médica, la eutanasia no era la mejor opción. Entonces por eso no depende la eutanasia de la decisión de una sola persona, sino que depende de un grupo de especialistas. ¿Ya? El Hermano Danilo, procedimiento, ¿sí? hoy en día, cuando uno va al doctor, yo me he dado cuenta, el doctor le pregunta, ¿cuánto es tu dolor? Del 1 al 10. Y siempre preguntan lo mismo, porque más o menos ahí pueden, yo me imagino que es un parámetro que ellos tienen para medir qué medicamento colocarle, porque yo hace tiempo atrás fui con un problema al pecho muy fuerte y me dolía tanto que me aplicaron morfina y fue como sacarme el dolor con la mano. Ya. Claro, claro, porque en el fondo los doctores van utilizando todos estos medios, hay medios paliativos, o sea, claramente la morfina te puede ayudar, pero hay un momento en que incluso la morfina no sirve, ¿sí? O sea, hay un nivel de dolor físico que la morfina o sea, es un efecto totalmente placebo prácticamente, o sea, que no tiene consecuencias sobre el dolor que se está sufriendo. Pero sí, obviamente los médicos van evaluando paso a paso cuál es el desarrollo de ese dolor, ¿sí? La evolución. Ahora, el procedimiento es libre, es autónomo, es voluntario, es intencionado, es reflexionado y es consciente. ¿Sí? Libre, autónomo y voluntario en el sentido del paciente. O sea, el paciente libremente puede hacerlo, tiene que ser autónomo en el sentido de que si yo no puedo pedir la eutanasia por la UNICE, porque la UNICE todavía está en sus cabales, por lo menos eso creemos, ¿no es cierto? Entonces, todavía está dentro de un parámetro que no necesita que alguien más pida por ella la eutanasia. En el caso de que esta circunstancia no sea posible, cuando el testamento vital del paciente lo indique explícita y claramente, ok, la UNICE resulta que tuvo un choque en el colectivo donde iba de regreso de su casa después del trabajo y quedó en un coma irreversible, muerte cerebral y ok, hay que tomar la decisión y resulta que la Bárbara dice, mi mamá quería que le aplicaran la eutanasia. El doctor va a decir, excelente, ¿dónde está la evidencia?
¿sí? Porque por mucho que la Bárbara lo esté diciendo, que es la hija de la Eunice, al doctor no le sirve eso. Necesita el testamento, ¿sí? La última voluntad en vida de la Eunice que diga que en caso de que no haya vuelta atrás, que ella enfrente una situación así, ella quiere recibir la eutanasia. Si eso no está, no la van a autorizar. Puede que en algún momento la Bárbara tenga que tomar la decisión de dejarla conectada o desconectarla, pero que apliquen la eutanasia no lo van a hacer si no hay un consentimiento autorizado de parte de Eunice. ¿Ok? La eutanasia debe, y esto es importante, debe diferenciarse del suicidio asistido, cuando es el propio paciente el que lleva a cabo la administración de los fármacos para acabar con su vida. El suicidio asistido es legal en jurisdicciones diferentes a la eutanasia. O sea, hay lugares del mundo donde existe legalmente el suicidio asistido. Entonces, Eunice dice, no tiene más sentido mi vida. Ok, esta enfermedad no me va a matar en 6 meses, me va a matar en 10 años, pero en realidad yo no tengo nada más que hacer en esta vida, va a ser un dolor permanente psicológicamente pensando siempre que me voy a morir, que tengo fecha de muerte ya, de caducidad ya escrita, por lo tanto yo no quiero seguir viviendo. Entonces Eunice tiene un doctor amigo y ese doctor acepta ayudarle a Eunice, recomendarle qué medicamentos puede ella tomar para morir, ¿sí? Finalmente la lógica detrás de todo eso es, Eunice igual va a morir. Ya tiene una fecha de muerte en 5 años, pero no está dentro de lo que permite la eutanasia, sino que es más largo. Entonces ahí ocurre lo que se llama un suicidio asistido, que no es lo mismo que la eutanasia. ¿Ves la diferencia, no? Es el propio paciente que se toma, por ejemplo, bueno, no sé si conocen la historia de Sócrates. Sócrates, un filósofo de la antigua Grecia, y a él fue condenado a beber la cicuta, que era un tipo de veneno. Y no le inyectaron la cicuta, sino que él se la tuvo que tomar. Ese fue su castigo. Entonces, básicamente, él se suicidó. Pero claro, no cuenta como suicidio, porque en el fondo tenía que morir sí o sí. ¿Sí? Es como, no tenía otra vuelta, él tenía que tomársela. Entonces eso sería un suicidio asistido en el fondo. ¿Sí? Ok, tipos de eutanasia. Como ya dijimos, según, lo vamos a dividir en 2 partes, según el accionar del médico y luego según la voluntad del paciente. Cuando lo vemos desde la perspectiva de las acciones que el médico toma, la eutanasia se puede dividir también en eutanasia directa o eutanasia indirecta. La eutanasia directa es aquella que es activa o positiva en el sentido que el médico inyecta el medicamento para acabar con la vida del paciente. ¿Sí? El paciente dijo que le quedan menos de 6 meses de vida y su enfermedad es incurable, es irreversible, por lo tanto quiere la eutanasia y el médico aplica el medicamento para que fallezca. ¿Okay? La eutanasia pasiva sería aquella en la cual el médico no aplica un medicamento para que fallezca la persona, pero deja de suministrarle los tratamientos necesarios para que la persona siga viva. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es la ausencia de un medicamento, la ausencia de un tratamiento. La Eunice, para seguir viva 6 meses, necesita tomarse cierto remedio, pero como ella decidió por la eutanasia, el doctor dice, ok, no hay problema, esa es su elección, por lo tanto usted puede seguir adelante con su decisión. Nosotros no le vamos a dar más el tratamiento que la mantiene viva. Eso quiere decir que en vez de tener 5 meses de vida, a usted puede morir en cualquier momento. ¿Sí? Eso sería la eutanasia pasiva, donde el doctor no interviene. Ahora,
La eutanasia indirecta, de cierta manera, bueno, aquí está lo que decíamos arriba, ¿se acuerdan? Que en los últimos 15 años hay autores que dicen que esta división es como, en realidad es como lo mismo. Una eutanasia pasiva y una eutanasia activa es como al final eutanasia, ¿sí? Es como que es culpa, no culpa, pero es el tratamiento o no tratamiento del doctor, está igual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la eutanasia indirecta sería aquella que el doctor, en el cual el doctor no hace lo que tiene que hacer, ¿sí? A petición puede ser ¿cuánto se llama? Del paciente o del tutor legal del paciente, de aquella persona que está responsable directamente del paciente. Entonces, no sería una eutanasia directa porque no la aplica directamente el tratamiento el médico, pero el médico facilita todas las condiciones para que el paciente fallezca. Entonces, algunos han dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre la eutanasia indirecta y la eutanasia pasiva? Porque es como lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la eutanasia pasiva es cuando el médico no aplica el tratamiento que es necesario para que siga viva la persona. Y la eutanasia indirecta es cuando el médico no entrega es cuando entrega o facilita el proceso de la muerte de las personas, pero no es él el que ejecuta el tratamiento final. Al final, es muy delgada la línea entre lo que es eutanasia pasiva y eutanasia indirecta. Por lo tanto, algunos especialistas en el tema dicen, bueno, es lo mismo. O sea, el médico no aplica el tratamiento, el médico facilita o no facilita las condiciones para que Eunice siga viva. Al final, son dos términos que apuntarían hacia lo mismo. Ok, hasta aquí. Esta cosa ya, aquí ya se nos está enredando. Entonces, si surge alguna pregunta, me avisen. Si no, seguimos. En la medicina, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de esta persona y en un contexto médico. Y eso es súper importante. A petición expresa de la persona que sufre, sea esa petición expresa por la propia persona directamente o sea por medio de un testamento en el cual dice, bueno, yo quiero que si llego a este punto de la vida me aplique la eutanasia, pero es petición expresa. Y por otra parte, en un contexto médico. Sí, aquí nos sirve que la hermana Chela o que la Eunice, esperemos que la Eunice dure más. No sabemos quién es más útil en realidad, pero no. La hermana Chela está ya con una enfermedad terminal, entonces le dice a la Eunice, mira, ¿por qué no me das tal hierbita y eso va a hacer que ya me vaya? ¿Sí? Para tener una muerte digna y sin dolor. Eso no sería eutanasia, eso sería asesinato. Desde una perspectiva legal, porque la eutanasia solo puede decirse que es eutanasia cuando es aplicada o vigilada o controlada por un médico en un sistema de salud. ¿Sí? Tampoco un médico en la casa. O sea, resulta que el primo del hermano, del vecino, que era cuñado de no sé quién, resulta que es médico y él supervisó o asistió en su muerte a Benito para que se muera rápido y no tenga dolor. Pero no estuvieron en el hospital, no hubo todo este proceso que tiene que haber de evaluación si realmente Benito tiene el perfil para que aplique la eutanasia o no. La eutanasia pasiva, actualmente no procede utilizar los términos eutanasia involuntaria, eutanasia pasiva o eutanasia indirecta, porque son situaciones ajenas a esta definición de eutanasia. O sea,
No hay pasividad, no hay nada indirecto y no hay involuntariedad. La eutanasia es una acción activa, sea del médico o sea del paciente, pero siempre es una acción activa. ¿Sí? Sí, no, a veces gracias. ¿Vamos bien? ¿O ya nos hicimos bola? Como dijo el chavo. Vamos bien. Ok. Según la voluntad del paciente. Aquí está la eutanasia voluntaria, la eutanasia involuntaria y la eutanasia no voluntaria. La eutanasia voluntaria sería la eutanasia en la cual el paciente pide voluntariamente la eutanasia. Sea que el paciente esté consciente para pedirlo, pero también puede ser que el paciente haya dejado un testamento. ¿Se acuerda que comentábamos eso también? Entonces, esa es la eutanasia voluntaria. La eutanasia involuntaria es cuando el paciente no quiere la eutanasia y finalmente se le aplica igual. Porque resulta que la Eunice está en un coma, que según los médicos es irreversible, ya muerte cerebral y todo el tema. Entonces le preguntan a la Bárbara y le dicen, bueno, Bárbara, ¿qué hacemos? Tú eres el familiar directo, tú tienes que decidir. ¿La mantenemos conectada? ¿La desconectamos? Eso sería el caso del tratamiento que necesita Eunice para seguir viviendo. Le provocamos su muerte para que ella ya no tenga dolor. ¿Qué hacemos? Entonces la Bárbara dice, ok, yo no quiero que mi mamá sufra más, y da su aprobación. Pero resulta que la Bárbara sabía que la Eunice no quería la eutanasia. Pero como en ese momento no, la tutora legal era la Bárbara, por efectos legales, ella va contra la voluntad de lo que la Eunice quería. Como no hay un testamento vital, como no dejó nada por escrito Eunice que diga yo no quiero la eutanasia, la Bárbara optó por la eutanasia porque en su criterio era lo mejor para su mamá. Eso sería involuntario, o sea, contra la voluntad. Y lo otro es la eutanasia no voluntaria. ¿Cuál es la diferencia entre la involuntaria y la no voluntaria? Es que la involuntaria va contra la voluntad de la Eunice. O sea, la Eunice no quería la eutanasia. Y a lo largo de su vida la Eunice lo explicitó, lo dijo, que ella estaba en contra de la eutanasia, pero al final, como no pudo ella decidirlo, alguien más tomó la decisión contra la misma voluntad de la Eunice, porque el médico nunca conoció a la Eunice, entonces no sabía qué decía la Eunice sobre ese tema. La eutanasia no voluntaria es aquella en la cual Eunice nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese tema. Tal vez ella en sus convicciones más internas no creía en la eutanasia, pero nunca lo verbalizó. Por lo tanto, nadie violó la voluntad de la Eunice, nadie fue en contra de la voluntad de la Eunice, porque resulta que nadie sabía la voluntad de la Eunice sobre la eutanasia. Por eso es no voluntaria y no involuntaria, porque involuntaria es contra la voluntad y no voluntaria es que no hay una declaración expresa de la Eunice sobre el tema. Nadie tenía ni idea de cuál era la voluntad de la Eunice sobre la eutanasia. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Son medias confusas la eutanasia involuntaria con la no voluntaria. Correcto, sí. Sobre todo por el uso que nosotros usamos normalmente de la palabra involuntaria, en la cual yo hago algo, como decía el chavo, sin querer queriendo. ¿Sí? Pero en los términos es como la inmoralidad y la amoralidad. La inmoralidad es aquellas acciones que van en contra de las normas morales. ¿Sí? Está explicitado que es pecado matar y la Eunice mata. La Eunice está actuando de una forma inmoral porque está rompiendo una regla de la moral. Lo amoral
es lo que no se puede calificar como bueno ni malo. No tiene una definición de bueno o malo. Algo es amoral cuando tú no puedes decir esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Por ejemplo, que Alexis Sánchez hubiese errado el penal en la final de la Copa América del 2015 y lo hubiese tirado afuera, eso no es algo inmoral, eso es algo amoral, ¿sí? Porque no hay ninguna ley que regule la convivencia del grupo humano que diga que es malo que un jugador tire la pelota fuera, ¿sí? No existe esa ley, ¿vale? E incluso en muchos casos eso podría ser considerado como algo hasta de justicia, porque el penal, no sé, por decir algo, fue inventado, entonces muchos jugadores han pateado el penal para afuera como un acto de rebelión contra el arbitraje y de ejercer justicia a favor del rival. Pero un penal es algo que no viola la moral, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la mano de Dios, de Maradona, ¿se acuerdan? Cuando hizo el gol con la cabeza en el 86, cuando hizo el gol con la mano. Eso es inmoral. ¿Y por qué es inmoral eso y no es inmoral el penal, que Alexis Sánchez errara el penal? Porque lo que hizo Maradona fue trampa. Y engañar o mentir, eso es inmoral, porque rompe la norma que como sociedad tenemos de que no hay que mentir. Y él mintió. Alexis Sánchez anotara o no anotara el penal, eso es algo que no podemos calificar como moral o como inmoral, como correcto o como incorrecto. Es algo que está fuera de las normas morales de nuestra sociedad. ¿Se entiende eso? Entonces esa es la diferencia entre inmoral y amoral, que sería algo parecido a la diferencia entre involuntariedad y no voluntariedad. Lo involuntario es lo que va contra la voluntad. Y lo no voluntario es aquello que se hace en un contexto donde no hay una declaración clara y concreta de cuál es la voluntad de una persona. Nadie supo jamás qué quería la UNICE o qué creía la UNICE en cuanto a la eutanasia. Por lo tanto, no, si le aplicamos la eutanasia o no le aplicamos la eutanasia, en ninguno de los dos casos estamos contradiciendo su voluntad, porque nunca la verbalizó. A lo mejor sí tenía una opinión, no que estaba en contra de la eutanasia, pero nunca nadie se enteró. Entonces, en ese caso sería no voluntaria. ¿Por qué? Porque en el fondo nadie tenía idea sobre la voluntad de la UNICE, en ese caso, o con referencia a la eutanasia. Ya, claro, un poco más, hermana. El tema es confuso, es difícil, pero ok. Entonces, seguimos avanzando. Esta es la realidad de la eutanasia en el mundo. Yo quería hacer una Sí, consulta. En respecto a la eutanasia involuntaria, ¿por qué esto pasa? Por ejemplo, en las enfermedades de personas que quedan incapacitadas y que no tienen, digamos, no pueden decidir por sí mismas y que tienen que tomar esa decisión con respecto a la eutanasia, la familia. Por ejemplo, pueden ser los hijos, puede ser el marido, ¿cierto? O la esposa, viceversa. Y esa persona, bueno, está sufriendo, realmente no está en sus cabales para poder decir yo necesito que me hagan la eutanasia porque estoy sufriendo demasiado. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, si la familia, en caso de la familia, por ejemplo, que tienen que decidir y son más de dos o más de uno? Hay que ponerse ahora, para ¿esa persona estaba a favor de la eutanasia, en ese caso hipotético, o estaba en contra?
si esa persona no alcanzó en ningún momento decidir, en un caso de gravedad en que ella quisiera la eutanasia, pero no lo declaró. La familia no tuvo en ningún momento escuchó a su mamá o a su pariente decir: yo cuando me sienta enfermo y que no pueda valerme por sí mismo, bueno, quiero la eutanasia para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No hemos llegado a la parte de qué dice la Biblia. Por lo tanto, lo que ahora voy a decir está en un contexto no de Biblia. ¿Sí? No hemos llegado a la parte de qué dice la Biblia, por lo tanto no podemos hablar desde una perspectiva cristiana todavía. Estaríamos hablando desde lo que hasta ahora hemos visto. En mi perspectiva, si la persona no manifestó, verbalmente no dijo nunca y nadie sabe cuál es su voluntad sobre la eutanasia, hay prima la perspectiva de las personas que tienen que decidir sobre si aplicar o no la eutanasia. Si son números pares y hay 2 a favor y 2 en contra, o 1 a favor y 1 en contra, va a ser difícil ponerse de acuerdo. Pero al final, ahí tiene que primar la opinión de la mayoría de la familia, ¿sí? Porque al final la persona ya no está en condiciones de tomar la decisión, punto 1. Punto 2, esa persona nunca manifestó. O sea, si dijo que no, estaba en contra de la eutanasia, no importa que toda la familia estuviera a favor de la eutanasia, ella no quería la eutanasia, por lo tanto no debiera violentarse su voluntad. Ahora, si esa persona quería la eutanasia, recuerden que estamos hablando, todavía no nos metemos a la Biblia, si esa persona sí quería la eutanasia, entonces tendrían que respetar su última voluntad, aunque toda la familia estuviera en contra de la eutanasia. Ahora, cuando ella no manifestó qué hacer, en ese caso, la única solución desde una perspectiva ética y moral sería que llegaran a un acuerdo las personas que tienen que decidir, ¿sí? Y en esos casos, lamentablemente, alguien tiene que tomar la última decisión. Gracias. Lamento no ser muy claro, pero si hay 2 y uno opina una cosa y otro opina otra, claro, alguien va a tener que tomar la última decisión y hacerse responsable y vivir el resto de su vida con esa decisión, ¿no? ¿Me entiende? Si fue no aplicar la eutanasia y va a vivir el resto de su vida, es como dijo Batman en El Caballero de la Noche. Batman dijo: muere siendo un héroe o vive lo suficiente para transformarte en un villano. Ahora, si la persona que tome la decisión en ese caso tiene que ser consciente que la decisión que tome va a ser un villano. Porque si dice, bueno, apliquemos la eutanasia, va a haber un montón de personas de la familia que tal vez no tenían la decisión en sus manos, que van a decir: mataste a la mamá, por ejemplo, la mataste. Y si esa persona dice: no, no va a morir, no vamos a aplicar la eutanasia, que muera cuando tenga que morir, igual va a ser un villano, porque va a haber igual un montón de familia que va a decir: y eres cruel, tienes a la mamá sufriendo en el hospital. Entonces aquí aplica el viejo y conocido refrán que dice: palos porque boga y palos porque no boga. Pero al fin y al cabo, alguien tiene que tomar la decisión en ese contexto. Tal vez nos va a ayudar el poder tener una perspectiva, una opinión bíblica y cristiana, por si a nosotros nos toca tomar esa decisión. ¿Amén? Ok. Amén. Perdón que no pueda ser más claro en mi respuesta o más tajante. ¿Cómo está la situación? En los que está déjenme ver que aquí en azul, es que aquí están los colores, pero en esta presentación se pierden, no sé por qué. A ver si lo corro, no, como lo mismo. Ya. O si hago esto otro, espérenme. No, tampoco. Ya, no importa. Lo que está en azul es donde la eutanasia es legal.
Hoy, en este momento, la eutanasia es legal en los Países Bajos, ¿sí? Que estarían por acá, ahí. Ustedes ven mi cursor, ¿o no? ¿Sí? Ya. Aquí están los Países Bajos. En Bélgica, en Luxemburgo, que son todos países chiquititos que están aquí en el centro de Europa. En Canadá, que está acá arriba, Estados Unidos. Colombia, España, que es eso que está ahí, y Nueva Zelanda. Y en los estados de Australia Meridional, Occidental, Tasmania y Victoria. O sea, esto que está en azul, todo lo que ustedes ven azul, la eutanasia activa es legal. O sea, que una persona diga quiero morir y el médico le ayuda para que muera. En los otros países que están en celeste, la eutanasia es pasiva, la eutanasia pasiva es legal. El rechazo de los tratamientos para alargar la vida. Una persona no puede pedir que le apliquen un tratamiento para morir, pero sí esa persona puede rechazar los tratamientos para poder se alargue su vida artificialmente, aunque no tenga ninguna posibilidad de sanarse, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa condición está aquí en Estados Unidos. En Europa, en general, eso es legal. Esto es India y esto es la otra parte de Australia, ¿sí? Chile y Argentina estarían en ese contexto. Chile, Argentina y Uruguay, que esa colita ahí, estarían en ese contexto donde el rechazo de los tratamientos para alargar la vida es algo legal, que es un tipo de eutanasia. La eutanasia es ilegal en las partes rojas, ¿sí? Y al ser ilegal está penado por la ley. Si ustedes se fijan, Rusia, China, todo esto de acá, muchos países de África, esto es Brasil, si no me equivoco, bueno, acá está Perú, aquí está Bolivia, Ecuador y varios países, México también, la eutanasia es ilegal. Lo demás que está en gris no se sabe. No hay información de cuál es la situación, si es legal o es ilegal. Ahora, Pastor si Daniel, ustedes se fijan, sí, perdón. yo me recuerdo tiempo atrás que un científico viajó a un país, de su país a otro país para que le apliquen la eutanasia. No sé qué medios, cómo lo hizo, porque alguien se quisiera morir para pedir la eutanasia, puede viajar a Sí, otro país, creo yo. sí, pero igual hay normas. O sea, estuve leyendo un poco y decía que, si no me equivoco, tienes que residir por lo menos 1 o 2 años en el país. Ah, ya. Entonces, no es que, bueno, yo me voy a morir, me dieron 6 meses de vida, entonces yo no quiero seguir viviendo, pero aquí en Chile no me aplican el tratamiento para morir. Entonces me voy a Colombia, que está autorizado, que es legal, pero claro, en Colombia le van a pedir residir por lo menos 1 año o 2 años. ¿Sí? Gracias. Ahora, no sé en qué habrá terminado el caso de ese científico. Tal vez tenía algún contacto, uno sabe que las leyes, lamentablemente, existen formas de bordearlas, ¿no es cierto? Esa es la realidad mundial sobre la eutanasia. La opinión médica, la Asociación Médica Mundial, que aglutina a los colegios médicos de 115 países del mundo, reiteró en una declaración adoptada por su Asamblea General en 2019, esto hace 2 años. La AMM, la Asociación Médica Mundial, reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Esta es la declaración de la Asociación Médica Mundial, que está en contra de la eutanasia. Claro, obviamente los países son libres de legislar según ellos quieran, ¿no es cierto? Bueno, más que según ellos quieran, según sus políticos quieran. La eutanasia en Chile. Encontré esto en la página web de la Radio Duna, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar, y dice así: este martes, refiriéndose al 20 de abril del 2021 de este año, hace un par de meses atrás, la Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos que busca regular la asistencia médica para morir.
La iniciativa fue visada por 79 votos a favor, 59 en contra y una abstención para la mayoría de sus artículos. O sea, en Chile está autorizada el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos. Hoy la votación de la eutanasia, de lo que discutimos, es sobre los derechos de las personas a tomar quizás la decisión más difícil que podría tomar, que es terminar con su vida frente a una circunstancia muy particular, que es enfrentar una enfermedad que genera un sufrimiento que hace invivible la vida y que además no tiene tratamiento médico. Expresó Miguel Crispi, RD, eso es Revolución Democrática, ¿no? Si no me equivoco. El presidente de la Comisión de Salud, tras la tramitación en particular de la iniciativa. Entonces hoy en Chile, como vimos en el mapita, es legal el rechazo de tratamientos para alargar la vida y se está conversando sobre las otras formas de la eutanasia. Bueno, esta parte va a estar incluida ahí, ustedes van a tener este material obviamente, pero no lo vamos a revisar por cuestiones de tiempo, qué fue aprobado y qué fue rechazado. ¿Sí? Rechazado, por ejemplo, dolencias psíquicas, lo que hablábamos delante, ¿se acuerdan? No es lo mismo dolor que sufrimiento. Entonces una dolencia psíquica no es una razón como para pedir la muerte asistida, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí están todos los casos en los que fueron aprobados. Eso lo pueden leer tranquilamente. Ya. Ahora llegamos a la parte de la eutanasia y qué dice la Biblia, que está obviamente para nosotros como cristianos nos importa mucho. Ya, necesito un voluntario para leer 1 Corintios 6, 19 al 20. Yo. Ya, Éxodo 20, 13. ¿Quién lo va a leer? Ya, la hermana ya, que no me acuerdo su nombre, perdón. La que tiene polerón azul, ¿sí? Usted es. Génesis 9, 6. Yo. El pastor. Eclesiastés 8, 8. Yo. La hermana Eliana. Eliana, ¿verdad? Sí. Ardi. Sí. Se me confunden las hermanas Tapia a esta altura, me van a perdonar, yo sé que las conozco. Eclesiastés 8:8, hermano Ardi. Ah, ya. Eclesiastés 8:8. Las conozco a casi todas las hermanas Tapia, pero se me enredan. Se parecen mucho, ese es el problema. Job 12:10. ¿Quién lo va a leer? Yo. Ya, hermano Ardi. Salmo 39:4. Acá, Ya. Karen. La hermana Karen. 1 Samuel 31:4, 5. Acá. El hermano Elías. Elías. Dijimos Jueces 9:53, 54. Falto yo. Ya. Samuel. Entonces usted lee Jueces 9:53, 54. Ok. Ok. Lo leemos en el mismo orden que aparece aquí. O sea, partimos con 1 Corintios y vamos hacia abajo. ¿Ok? Ya, hermana Eunice. Amén. 1 Corintios 6, del 19 al 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la pregunta, muchas gracias, hermana. Aquí la pregunta es: ¿un cristiano tendría que estar a favor o no de la eutanasia? Esa es la pregunta. Yo no puedo obligar a otro a opinar lo mismo que yo creo si esa otra persona no tiene la fe que yo creo. ¿Ya? Incluso hay cristianos que pueden opinar que sí, que la eutanasia está bien. Ahora, aquí tenemos que entender que lo que estamos tratando de definir es qué debiera creer un cristiano a la luz de la Biblia. Lo primero que nos topamos es con 1 Corintios. Y 1 Corintios dice que el cuerpo del creyente no es de él. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Y dice que ya no nos pertenece. ¿Sí? Que el cuerpo del Espíritu Santo, o sea que el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, le pertenece a Dios. Porque Él lo creó y Él lo pagó al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, yo no podría tomar una decisión sobre mi cuerpo de acabar con su vida.
porque no me pertenece. ¿Sí? Mi cuerpo, y eso es algo súper importante, o sea, el cristiano debe tener claro que su vida no le pertenece. Lo mismo que hablábamos, ¿se acuerdan sobre el aborto? O sea, no te pertenece tu cuerpo, por lo tanto no puedes, si no te pertenece tu cuerpo, menos puedes quitarle la vida al bebé que está creciendo en tu vientre, en primer lugar. Ahora, en este caso, si tu cuerpo no te pertenece, ¿cómo podrías tú acabar con la vida de tu cuerpo si no está dentro de tus prerrogativas? ¿Sí? Estarías haciendo algo contra la voluntad de Dios. Estarías rompiendo algo que es propiedad de Dios y no tuya. Es lo Ya. mismo, hermano, ¿Sí? es lo mismo como la donación de órganos. A mi ver mío, yo no daría mis órganos, y siempre mi postura es esa porque creo que Dios me trajo así y tengo que irme con el Señor porque no es mi cuerpo, es de Dios. Es mi Ahora, pensamiento. sí, es un buen argumento. Yo tengo otra perspectiva en ese caso, porque lo que yo veo en ese caso es la donación. No está, usted está privándose de algo usted, pero que no le va a quitar la vida por alguien más, ¿no es cierto? Fíjense que yo tenía un profesor en el Instituto Bíblico y tenía dos profesores. Uno estaba en contra de la donación de órganos y otro estaba a favor. El que estaba en contra nos dio 25 razones bíblicas por las cuales no teníamos que donar órganos. Y el que estaba a favor nos dio 3 razones. O sea, 25 contra 3. Pero a mí me convenció el que nos dio 3. Porque el que nos dio 3 dijo algo muy importante. Dijo, ¿quién fue el primero en donar órganos para que alguien más tenga vida? Adán. Yo, claro, Adán. Adán, Bueno, Una Adán, pastilla. y de ahí salió Eva. Ahora, él puso el ejemplo y dijo, el más grande reflejo de una donación para que alguien tenga vida la hizo Jesucristo. Y él no solo dio un órgano, él dio su cuerpo completo para que nosotros pudiéramos tener vida. Entonces, si está en mí la posibilidad, porque es diferente la eutanasia, porque la eutanasia tú estás terminando con tu vida para tú no sufrir más. En la donación de órganos, tú estás haciéndolo para que alguien más pueda tener vida. Entonces, la motivación es diferente. La motivación, y aquí pesa e importa la motivación, porque la motivación de la eutanasia es egoísta. Yo no quiero sufrir más. Entonces, como yo no quiero sufrir más, mejor muero nomás y destruyo el templo del Espíritu Santo. La donación de órganos es una acción de amor en la cual yo digo, ok, a ver, yo tengo 2 pulmones y, no sé, mi esposa, mi hijo, un amigo, un pariente necesita. Entonces, ¿puedo vivir con un pulmón? A lo mejor no como podría vivir con los 2, pero puedo vivir con uno. Por lo tanto, no estoy matándome, pero sí le estoy dando la posibilidad a alguien más de que siga viviendo. ¿Sí? Entonces, es una acción de amor, no es un acto egoísta. Para mí, el problema mayor de la eutanasia es que es un acto de egoísmo. Como yo sufro y no quiero sufrir más, termino con mi vida. Pero podemos discutir, yo no digo que esté mal la opinión del hermano Hardy, creo que se puede discutir sobre el tema de la donación de órganos. Sin embargo, yo desmarcaría un poco la discusión, diría que la donación de órganos desde mi perspectiva puede estar más ahí en el gris, o sea, habría que conversar más el detalle, ¿no es cierto? Y cada caso. La eutanasia para mí claramente tiene una perspectiva egoísta donde lo que estás pensando no es en la gloria de Dios, no estás pensando en el bienestar de alguien más, sino que estás pensando en acabar con tu propio dolor. ¿Sí? Ok. Gracias, hermano Ardi. Éxodos 20:13. Amén.
Tiene que encender el micrófono, hermana Jimena. No matarás. Amén. Es cortito, pero Disculpe. claro, ¿no es cierto? Sí. No matarás. No sé si lo dijimos la semana pasada, pero ahí el texto habla de no matarás voluntariamente, con la intención, y la alevosía, la premeditación de asesinar, de matar. El asesinato involuntario no estaría regulado por esto, porque no es algo que uno quiera hacer, ¿sí? Pero el no matarás implica no solo no matar a otro, implica también no quitar la vida de una forma voluntaria. Y eso sería lo que estaríamos haciendo en la eutanasia. Amén. Tanto para nosotros mismos, o si nos toca ser doctor, sería peor todavía, ¿no es cierto? Ok, Génesis 9:6. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén, muchas gracias, pastor. Claro, y este es un punto súper importante, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso, el precio de asesinar a alguien es tu sangre, ¿sí? Es como, tú no puedes dañar a un ser humano, porque aunque ese ser humano no sea cristiano, al fin y al cabo fue creado en la imagen de Dios. Tiene un trozo de la imagen de Dios en él. Y aunque sea el más grande de los pecadores, esa persona sigue reflejando a Dios de alguna manera, ¿sí? Entonces, tú no puedes asesinar a alguien que tenga la imagen de Dios, porque esa persona tiene la imagen de Dios, fue creado como Dios, ¿sí? En varias perspectivas morales, de gobierno y varias cosas, y por lo tanto tiene un valor incalculable. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles del cielo celebran y todo porque se convierte un alma? ¿Se acuerdan que dice ese texto que un alma vale más que todos los tesoros de la tierra? Amén. Porque la vida del ser humano tiene un valor incalculable, porque el ser humano fue creado y en él está la imagen de Dios. Aunque sea el más grande de los pecadores, la imagen de Dios se distorsionó mucho tal vez, pero sigue siendo imagen de Dios. Entonces, asesinarlo, quitarle la vida o quitarte tú mismo la vida por medio de la eutanasia, sería matar con sangre a otro, o sea, derramar la sangre de otro, y esa sangre va a ser reclamada por ti también, a ti también, ¿sí? Ok, Eclesiastés 8:8. Amén. Amén. En el nombre del Señor, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Amén. Amén. Aquí está diciendo que en el fondo el ser humano no tiene facultad sobre la decisión de cuándo morir. Y eso es súper importante. O sea, Dios no nos dio facultad sobre decidir cuándo irnos de este mundo. Dios solamente tiene el poder y tiene la decisión de hasta cuándo vivimos y en qué condiciones vivimos. Amén. Job 12:10. Amén. Uh-huh. En su mano está el alma de todo viviente y el hábito de todo género humano. Amén. Lo mismo, Dios es el que en su mano está, dice. En el fondo, ahí en su mano quiere decir que Él lo controla, Él lo maneja. Nunca, y este yo creo que es como el gran engaño de Satanás. ¿Se acuerdan lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva en el paraíso? Le dijo, seréis como Dios. Y de ahí en adelante el ser humano se ha creído ese cuento.
El ser humano se cree como Dios, porque el ser humano cree que su destino está en sus propias manos. El ser humano cree que tiene el control, que es su vida, es como dicen, es mi vida ya, pero no es tu vida, no te pertenece. Es Dios quien te ha prestado la vida. En ningún momento está en tus manos, en ningún momento está bajo tu control tu vida. Está bajo el control de Dios. Él es el dueño de tu vida. Está en sus manos. Hermano Danilo, es Sí. tanto así que la gente a veces, porque cree tener un buen pasar económico, no le falta nada, vive como rey, como que se dice, pero hay una cosa que nunca va a poder comprar: tener la vida eterna, y lo otro, de que cuando llegan las enfermedades, por más plata que se tenga, se muere igual. Amén. Amén. De hecho, hay una frase que dice que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Ok, Salmo 39:4. Dice así: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Interesante, porque dice, hazme saber cuál es, como dice, la medida de mis días, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ahí está hablando, el salmista le está pidiendo a Dios que le muestre cuán larga es su vida, la medida de sus días. Porque Dios ya sabe, desde antes de la fundación del mundo, cuánto dura la vida de cada uno de nosotros. Si ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Y dice que todos nuestros días están contados, tú los tienes contados, dice el salmista también. En el fondo, no hay nada que se le escape a Dios. Entonces, que yo quiera irme antes del momento en el que Dios tiene establecido que me vaya, es querer yo apropiarme del derecho que solo a Dios le corresponde. También hay una imposibilidad aquí, que no importa, y esto es súper loco, no importa el esfuerzo que hagas, no te vas a ir hasta el día en que Dios quiera que te vayas. Y para mí la eutanasia, esa es la falla que tiene, ¿eh? Desde la teología como yo la veo en la Biblia, tiene la gran falla que le brinda al ser humano la sensación de control, de pensar que tiene control sobre su propia muerte. Pero eso es una mentira. El que controla tu vida y tu muerte, el que tiene contado cada uno de nuestros días, es Dios. El punto aquí no es cuándo te vas a morir, el punto es cómo vas a vivir la vida presente. Ese es el asunto. No si tienes derecho a quitarte la vida o a pedir la eutanasia, eso da lo mismo, porque aquí lo importante es en realidad cómo viviste los días que estuviste antes de ese punto y cómo vives los últimos días de tu vida. Ok, ya estamos predicando. Jueces 9, 53 y 54. Amén. Dice así: mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Fíjense que aquí ya ocurre eutanasia. ¿Sí? Este tipo estaba para morir. No tenía vuelta atrás. Pero no quería morir a mano de los enemigos, sino que quería morir antes que lleguen los enemigos. Entonces, su escudero fue quien le asistió en su muerte, para tener una muerte digna. ¿Sí? Entonces, es interesante porque aquí ya hay el concepto de la eutanasia. Bueno, la eutanasia es algo que se practica desde el tiempo de los griegos, los romanos y los judíos, o sea, no es algo que inventamos en el siglo XXI. A veces nosotros pensamos que la eutanasia es el resultado del progreso de la ciencia. Para nada, ya hablamos que a Sócrates lo obligaron a beber cicuta y de cierta manera eso era eutanasia. Aquí tenemos a este muchacho, a Abimelech, que pide la eutanasia. 1 Samuel 31:4-5.
Hermano, quiero hacerle un comentario al juez antes que siga avanzando. ¿Se puede? Ujú. Sí, claro. El objetivo de Abimelech de que su escudero lo mate era que no se sepa que una mujer lo había herido o iba a morir a manos de una mujer. Pero hasta no sé en qué año fue escrito Jueces, pero estamos en el año 2021 y todos supimos que fue una mujer que Claro. que lo hirió. O sea, su objetivo era que no se supiera, pero finalmente eso no se cumplió. Igual hasta el año 2021 después de Cristo y ya todavía sabemos que Abimelech fue herido por una mujer. Solamente eso, hermano. Amén. Gracias, hermana. Buen comentario. Al final no se cumplió su propósito. Seguimos en el tema. El control no lo tiene el ser humano, lo tiene Dios. Amén. Ok, 1 Samuel. Amén. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén. Gracias, pastor. Aquí podríamos hablar de suicidio claramente, pero en las condiciones en las que están, más que un suicidio propiamente tal, es buscar una muerte digna. Si Saúl no hubiese estado herido de muerte, probablemente hubiese buscado arrancar del campo de batalla. Saúl no tenía las intenciones de morir ese día, pero él sabía que con la herida que tenía, él era un guerrero, era un rey, entonces él sabía que con las heridas que tenía no iba a sobrevivir, entonces quiso morir dignamente, otra vez el concepto, y si no me equivoco, después de muerte digna no tuvo nada, porque después llegaron, tomaron el cuerpo y hicieron lo que quisieron con él igual. Entonces, otra vez, el ser humano no tiene el control. Ok. Mi opinión, creo que ya está clara con todo lo que hemos hablado y los textos que hemos dicho. Primero, Dios creó y por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos. Este cuerpo no es nuestro, no me pertenece, por lo tanto yo no puedo atentar contra algo que no me pertenece. Segundo, somos imagen de Dios, por lo tanto nuestro valor es incalculable. O sea, ayudar a alguien más a quitarse la vida, ayudar a alguien más a morir una muerte digna, entre comillas, en el fondo es atentar contra algo que, si es cristiano, costó el precio de la sangre de Cristo. Y si no es cristiano, por lo menos tiene la imagen de Dios. Es algo que tiene un valor demasiado alto como para que nosotros, que no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo, vengamos a matar o arruinar el cuerpo de alguien más, que ese cuerpo tampoco le pertenece. Yo no puedo ayudar a la hermana Eunice a morir porque en el fondo ese cuerpo de la hermana Eunice no le pertenece a ella. Entonces, ¿con qué derecho la hermana Eunice me autoriza a mí a ayudarla a morir? ¿Ven el giro, no? Amén. Dios tiene el control. La Biblia dice que tiene contado cada uno de nuestros días y por lo tanto no podremos oponernos a su voluntad. O sea, y aquí lo comento junto con el otro punto, Dios todopoderoso, el juego de la vida se termina cuando Él lo dice. Dios tiene poder para en el último momento sanar a una persona. Somos cristianos y hemos escuchado miles de esa historia y probablemente más de uno ha vivido eso. Dios puede sanar cualquier enfermedad por muy terminal que sea. Puede estar a un día, le pueden dar horas de vida a la persona y Dios puede obrar un milagro. Entonces, ¿quién soy yo para aplicar la eutanasia, para intentar matar a esa persona, ayudarle a morir dignamente, entre comillas? Yo no sé si hay una muerte digna en realidad, desde esa perspectiva. O sea, la muerte digna, como la plantean algunos filósofos de la época moderna y contemporánea y la antigua igual, la muerte digna tiene que ver con aceptar tu destino, más que con, no sufrir. Porque el sufrir es parte de la vida. Ese es el otro tema,
que las personas muchas veces dicen, bueno, tiene que ver con una muerte digna, sin dolor, pero espérate, ¿por qué huir del dolor? El dolor es el medio. Dice la Biblia en Hebreos 5:8 que Jesús aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió. Entonces Jesús aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. ¿Por qué nosotros habríamos de evitar el sufrimiento? Vivimos en una sociedad hedonista que busca el placer, que lo más importante es evitar a toda costa el sufrimiento. Pero resulta que el sufrimiento fue lo que usó Dios para enseñarle a Job y que Job pudiera decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento fue lo que utilizó Dios para salir al encuentro de Saulo de Tarso y para mostrarle quién él era. ¿Se acuerda que para mostrarle cuánto le es necesario sufrir por causa del nombre? Y después Pablo dice que no solo se nos ha concedido el reinar con Dios, con Cristo, sino que también sufrir por él. O sea, para Pablo, que sufrió bastante, era más alto honor sufrir por Cristo que reinar con él. Por otra parte, Jesucristo, qué más alto ejemplo de sufrimiento. Y sufrimiento pareciera sin sentido, porque él no fue culpable de eso, pero él asumió ese sufrimiento. Entonces, el sufrimiento tiene un sentido pedagógico porque nos enseña. Y en el sufrimiento aprendemos de Dios, porque cuando sufrimos es cuando más tenemos la tendencia a desesperarnos y a buscar a Dios. Las personas cuando están bien y está todo bien, como decía el hermano Bardi hace un rato, esa sensación de que yo lo tengo todo, no tiene la necesidad de buscar una ayuda superior a él, porque él cree que es lo máximo. Cuando el ser humano se ve desesperado y en angustia, es cuando tiende a levantar sus ojos al cielo. Entonces, yo no soy quien. Y una vez un pastor me dijo, no intentes tener más misericordia a la que Dios tiene. Para mí la eutanasia tiene que ver con querer tener más misericordia a la que Dios tiene. Esta persona está sufriendo, mejor ayudémosla a morir. Espérate, pero si Dios está permitiendo que esa persona sufra, es porque hay un plan detrás de eso. Porque esa persona tiene que pasar por eso. Dios se duele cuando nosotros sufrimos. No es un Dios cruel ni sádico. Dios se duele. Pero sabe que la única forma de que nosotros le encontremos y le conozcamos de una mejor manera es a través de ese sufrimiento. Y si Él lo está permitiendo en la vida de un ser humano, ¿quién soy yo para pretender tener más misericordia de Dios y decir, ¿cómo puede estar sufriendo así la hermana Eunice, pobrecita? Dios se olvidó de ella ya. Ayudémosla a morir, una muerte digna. Espérate, si una muerte digna es entender el propósito de la vida, y el propósito de la vida es glorificar a Dios, y sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, somos del Señor, y tenemos que vivir para la gloria de Él. Y si nos toca vivir un tiempo de sufrimiento y de angustia, no tenemos que buscar la eutanasia, tenemos que buscar la gloria de Dios. No tenemos que buscar el evitar sufrir, tenemos que procurar, tenemos que buscar que Dios sea glorificado en medio de la situación que estamos viviendo. Quiero terminar con un pequeño testimonio de un pastor que conocí en Chile, y él decía que él estaba enfermo de cáncer, en un estado ya terminal, no tenía vuelta, los dolores eran muy altos, le daban morfina y una serie de medicamentos y todo el tema. Y él cuando pedía que oraran por él, él decía, no oren para que yo me sane, porque si es la voluntad de Dios que yo me vaya ahora, yo estoy listo, yo me voy con el Señor. Oren para que yo en este sufrimiento no reniegue de Dios, sino que glorifique a Dios. Que personas puedan comprender que este sufrimiento no es para deshonra mía, sino que es para gloria de Dios. Para mí, ese es el testimonio de un cristiano. El cristiano que anda llorando por los rincones porque, me tocó sufrir. No, es que hermano Danilo, usted no sabe mi sufrimiento. No sé tu sufrimiento, hermano o hermana. Lo que sí sé es que el sufrimiento de cada uno de nosotros
es el más grande del mundo, porque es nuestro sufrimiento. Mi hijo menor, el Alonso, tiene 7 años, y hoy día estábamos jugando un juego de mesa, y resulta que ya teníamos que venirnos y él no alcanzó a jugar su última jugada, y resulta que se puso a llorar. Y fue un sufrimiento tan terrible para él. Y claro, yo mal podría decirle, oye, ay, qué alaraco, ¿cómo sufrir por eso? Los niños que sufren hambre en África. Pero sería minimizar su sufrimiento y es su experiencia de dolor. Cada uno, el dolor que uno siente, yo, bueno, digo, bueno, aquel que está en una cama de hospital padeciendo una enfermedad terrible, ok, es terrible, pero no es menor que el dolor del Alonso, porque es su propia experiencia. Entonces, victimizarse desde esa perspectiva, yo creo que no es lo que Dios busca. Dios quiere de nosotros, y Santiago lo dice, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Y si estás en medio del sufrimiento, debieras sentirte alegre, porque Dios te consideró digno de poder perfeccionarte y usarte para que las personas que están a tu alrededor conozcan qué es un cristiano cuya vida y cuya felicidad no depende de estar bien o no, de tener dolor o no. Su felicidad está en Cristo. Y sea que vivamos, y sea que muramos, sea que estemos sanos o que tengamos una enfermedad terminal, mi gozo está en Cristo. Entonces, desde mi perspectiva, un cristiano no podría estar a favor de la eutanasia, porque es tratar de luchar contra Dios. Por mucho que le apliquemos 20 inyecciones letales, si no es el tiempo que se muere la hermana Eunice, le podemos dar con un hacha en la cabeza y no va a morir. Porque no es el tiempo de Dios, no. Y por mucho que la queramos sanar, si le llegó el momento, tal vez mañana no amanece. Porque Dios es el que lo decide, no nosotros. Amén. Amén. Por mi parte terminé. Tengo una reunión, otra reunión en 10 minutos. Entonces, si hay alguna pregunta, cuéntenme. Yo tengo una. Amén. Estoy escuchando con respecto a lo que es mi nombre es Janet Rodríguez. Buenas tardes a todos mis hermanos. A usted, pastor. ¿Usted es pastor? Sí, pero dígame, Danilo, no hay problema. No, pastor Danilo. Correspondiente a lo que decía de la donación de órganos, no es también visto de la misma forma, porque Dios es dueño de la salud y la vida, que Dios en sí pueda, si por ejemplo existe la donación de órganos, en eso yo estoy como en desacuerdo con lo que escuché, porque Dios sí hace órganos nuevos y Dios sí pone un órgano cuando no lo hay. Amén. Entonces es como lo mismo que la eutanasia, a mi punto de vista, porque Dios sí lo puede hacer, Dios, porque ya de hecho ya nos crea a nosotros. Amén. Entonces, si va, por ejemplo, va con un solo riñón, Dios sí le puede dar otro riñón, y los doctores y muchos doctores después dicen en la ciencia y dicen, oh, pero si no tenía nada, y ahí están los papeles para los incrédulos, para que crean. Amén. Yo creo que el tema de la donación de órganos, como les mencionaba, es un punto del cual podríamos discutir mucho. No es tan claro para mí como la eutanasia. Para mí la eutanasia es muy clara. La donación de órganos, yo le podría decir que estoy de acuerdo con usted en que sí, por supuesto que Dios es un Dios de milagros. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahora, Dios puede hacer cualquier cosa y, por ejemplo, si el pastor no se prepara para su sermón del día domingo, Dios puede traer en el momento las palabras que Él quiere que diga. Amén, puede ser. Pero que el pastor se prepare no tiene nada de malo. Así es. Es lo mismo que, por ejemplo, ir al médico. Porque bajo esa lógica no tendríamos que ir al médico. Porque en el fondo, si Dios puede sanar cualquier enfermedad, entonces un cristiano no tiene que ir al médico. ¿Ir al médico sería falta de fe? No, porque Dios puede sanar, Dios una puede. anécdota
con un enfermero y resulta que igual se rió porque dijo, a mí me llevaron porque me sentía un poco mal y me dijeron, ya estábamos en la convención y dijo, yo le dije, ¿y usted es cristiano? No, me dijo, porque me dijo, a mí me llamó mucho la atención lo que me dijo, porque me dijo, porque le falta fe nomás, parece que no hay mucha fe. Todos los que vienen aquí es por falta de fe. Pero como yo decía en los estudios bíblicos, la poca ciencia, un poco de ciencia nos aparta de Dios, más la mucha nos acerca más a Dios. Y eso lo dijo un doctor. Entonces, para mí, Ahora, solo el fíjese dador que de la vida, porque el doctor ayuda. El Amén. doctor en sí no da vida. La vida la da Dios. Correcto. Ahora, desde esa misma perspectiva, un médico es alguien que ayuda. Ahora, la enfermedad en sí puede ser una voluntad de Dios y un proceso de Dios. Y puede ser que precisamente Dios quería que usted estuviera ese día ahí para que le dijera algo al enfermero, no sé. O podía ser que esa persona necesitara, o que la persona que está enferma necesite este proceso por el cual Dios la va a hacer pasar. Ahora, Exacto. para mí, la donación de órganos, desde esa perspectiva, es un tratamiento más. Entonces, no depende de mí, y vuelvo, insisto, es la acción del donador de órganos que lo hace por amor, imitando a Cristo de cierta manera, que se entregó completamente, entregó su cuerpo entero por amor a otra persona. Ahora, desde el que la recibe, no es falta de fe. Si Dios le quiere armar un riñón nuevo, Dios lo va a hacer. Ahora, puede que Dios permita que esa persona no tenga el milagro, pero sí tenga la operación, porque necesita que viva el proceso y que la persona que va a donar el riñón o el pulmón o lo que sea, pueda también vivir ese proceso de desprenderse de algo tan valioso por amor a otra persona. Ahora, vuelvo, insisto, el tema de la donación de órganos podemos tratarla en otro día más extensamente. Para mí no es tan claro, podemos discutir mucho sobre el tema, pero no es tan claro como la eutanasia. La eutanasia para mí es clara en el sentido de que por mucho que intentemos cortar la vida o alargar la vida llega hasta donde Dios quiere. Amén. Y eso lo vemos en la Biblia y nosotros no podemos tomar la vida de otra persona, aunque esa persona esté sufriendo, porque estaría cortando el trato que Dios quiere tener con esa persona. Yo creo que lo mismo, me disculpo un poquito, lo mismo Sí. pasa con, o sea, de acuerdo a lo que estamos hablando, la donación de órganos. Por ejemplo, yo puedo estar necesitando un pulmón, o sea, un riñón, no sé, el órgano que sea, y ya me hacen un trasplante de riñón, pongámosle, y si el riñón no me funciona, esa era la voluntad de Dios, quizás, que no me funcione. Pero a que sí podamos ser parte del proceso, porque a mí, por ejemplo, si me dijeran, tu hija o tu hijo necesita un riñón, yo sin pensarlo voy y le doy mi riñón. Amén, totalmente de acuerdo. O sea, la donación de órganos, por eso insisto, tiene más que ver con lo que uno hace por alguien más que tratar de torcer la voluntad de Dios. Dios va a hacer lo que tiene que hacer igual. Pero, insisto, la donación de órganos para mí va en un carril diferente a la eutanasia, porque para mí la eutanasia es mucho más clara que no debemos considerarla como cristianos. Esa es mi opinión, ¿sí? Ustedes pueden opinar diferente. Hermana Eunice, mire, muchas gracias por el tiempo. Yo tengo que retirarme, discúlpenme. Cualquier pregunta que quede, si quieren, se me las mandan por medio de la hermana Eunice y yo podré mandarle algún comentario sin problema. Amén. Gracias, Danilo. Muchas gracias, que el Señor te bendiga, que te vaya bien. Quedamos muy contentos con los dos temas que nos enseñaste, que Dios te bendiga mucho. Y claro, porque quedan algunas preguntas, pero ve nomás a tu reunión. Y gracias por la disposición, por la enseñanza y la claridad. Muy clarito todo, hermano Danilo. Así que Dios te siga usando. Y otra vez, discúlpenme que me retire, pero... Los alumnos se quedan. Ok. Los alumnos se quedan.
Bendiciones, chao Danilo. Chao, chao. Puedes salir de pantalla completa. Hermanos, contarles que la próxima semana, bueno, contento con este tema, el día miércoles vamos a mandar un examen, ¿cierto? Ya para finalizar, como es la metodología que nosotros tenemos de estudio, para finalizar los temas con un examen. El miércoles mandaremos un examen. No lo vamos a hacer para que yo sepa quién copió, quién no copió, lo vamos a dejar. Puede dejar de grabar nomás, hermana Camila. Vamos a dejarlo